Buenos días. La segunda objeción presentada por el presidente de la República a la ley estatutaria de la JEP está dirigida contra el parágrafo segundo del artículo 19. Ese artículo 19 es una de las normas medulares para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. En términos generales, este artículo dispone lo relacionado con el principio de selección, es decir, los criterios definidos para concentrar el ejercicio de la acción penal en quienes tuvieron una participación determinante en los hechos más graves y representativos. Además, esta norma señala que se podrá renunciar al ejercicio de la acción penal respecto de las personas y hechos que no sean objeto de selección. La objeción que formula el gobierno está dirigida contra el parágrafo segundo de este artículo, que establece que en ningún caso podrá renunciarse al ejercicio de la acción penal cuando se trate de delitos no amnistiables, según lo establecido en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1820 de 2016. Para el presidente de la República, esta norma, junto con el condicionamiento de la Corte en la sentencia C080 de 2018, permite o permitiría entender que procede la renuncia al ejercicio de la acción penal de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra para autores que no fueron máximos responsables, lo cual violaría la obligación del Estado de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas. Esta objeción del gobierno es materialmente una objeción por inconveniencia. Al igual que sostuvimos frente a la primera objeción, nuestra respuesta es negativa. Si analizamos el argumento del gobierno, podemos establecer que en realidad el reproche no está dirigido contra el artículo objetado, sino contra el condicionamiento hecho por la Corte en la sentencia C080 de 2018. Básicamente, la pretensión del gobierno es un cambio estructural al modelo en virtud del cual no solo los máximos responsables, sino todos aquellos involucrados en los delitos no amnistiables deban comparecer a la justicia sin posibilidad de que se renuncie a la acción penal respecto de ellos. El problema es que este planteamiento del gobierno no reconoce que este es un debate constitucional ya definido por la jurisprudencia, basado en estándares internacionales de protección de los derechos de las víctimas. De hecho, lo que hizo la Corte Constitucional al condicionar la norma fue ajustar el parágrafo objetado a su precedente constitucional. El gobierno ignora que la selección es una categoría que fue incorporada desde el año 2012 a nuestro sistema constitucional para enfrentar el reto de investigar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Específicamente, la Corte ha indicado en varias de sus decisiones que el criterio de selección es un instrumento de justicia transicional que permite cumplir de manera óptima y dentro de las condiciones fácticas existentes la obligación de investigar, juzgar y sancionar los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado. Pero lo paradójico es que el gobierno argumenta que la implementación de la selección, con el condicionamiento hecho por la Corte, menoscaba el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas, lo cual, además de ser claramente una acusación de constitucionalidad, desconoce que
que precisamente se trata de un dispositivo de justicia transicional que tiene mayor vocación de asegurar los derechos de las víctimas de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. En síntesis, el gobierno reprocha la estructura de la figura de la selección dispuesta en el parágrafo acusado, pero no por el contenido literal de la norma, sino por el condicionamiento hecho por la Corte. Y desde otra perspectiva, lo cuestionable respecto de esta objeción particular es que el gobierno está utilizando su potestad de objetar como una especie de recurso de alzada para controvertir y modificar el sentido de la decisión de la Corte con la que no está de acuerdo. En este orden de ideas, para Jus Digna, la segunda objeción presidencial a la ley estatutaria de la JEP tampoco debería estar llamada a prosperar.